Estoy a punto de mostrarte pruebas de que los Sasquatch no solo son reales, sino que también tienen su propio sistema de lenguaje complejo. Soy Robert, soy un cineasta e investigador canadiense, y me he dedicado a descubrir la verdad sobre Pie Grande desde que tuve mi propio encuentro con uno en septiembre de 2024. Por eso cambié el enfoque de mi canal a la investigación sobre los Sasquatch. Por eso estás aquí ahora viendo este video. Y veamos juntos qué podemos descubrir sobre estos seres misteriosos. Entonces, ¿qué evidencia podría presentar para respaldar estas afirmaciones tan atrevidas? Que el Sasquatch no solo existe como especie, sino que tiene un idioma reconocible, un sistema complejo de sonidos que transmiten significados específicos y complejos, un idioma según la definición humana de idioma. Bueno, resulta que hay muchísima evidencia que respalda estas afirmaciones. Y veremos al final de este video si logré transmitir esa evidencia con éxito, de una manera que abra tu mente hasta el punto en que al menos estés dispuesto a considerar la posibilidad de que esta sea información precisa. Debo empezar diciendo que no hablaré de las huellas con morfología que, según muchos expertos, es imposible de falsificar. No hablaré de las muestras de pelo que han sido analizadas de manera independiente y en gran detalle, y que coinciden con las características del pelo de primates, pero que no son una coincidencia perfecta con ningún primate conocido. Y tampoco hablaré de las diversas supuestas películas de Pie Grande, algunas de las cuales han sido analizadas por antropólogos, zoólogos, biólogos de vida silvestre y aún no han sido desacreditadas. Ya he cubierto todos estos temas con gran detalle en otros videos y los invito a que los revisen si están interesados. En este video hablaré específicamente sobre una serie de grabaciones de sonido que se han recopilado y que prueban que criaturas no humanas tienen un lenguaje complejo, similar al humano. Estoy hablando, por supuesto, de los sonidos de la sierra. Los sonidos de la sierra son una colección de supuestas vocalizaciones de Sasquatch. Ahora, antes de entrar en la evidencia de la autenticidad de estas grabaciones y cómo podemos concluir lógicamente que aquí hay un lenguaje, hablemos un poco sobre el contexto de las grabaciones. Fueron capturadas por dos hombres a principios y mediados de los años 70, Ron Moorhead, un investigador y aventurero, y Al Berry, un periodista de investigación con una maestría en ciencias. Vale la pena señalar que Al Berry al principio era muy escéptico sobre la existencia del Sasquatch o sobre sus posibilidades de capturar el audio de una criatura así, si es que por casualidad existía. No es que él creyera que existía. E incluso después de las grabaciones, pasó literalmente años buscando a varios expertos en audio y empresas para analizar las grabaciones y demostrar que eran auténticas o falsas. Él estaba muy abierto a cualquiera de las dos posibilidades, y hablaremos más sobre eso más adelante. Las grabaciones se capturaron, nuevamente, durante varios años en una zona remota de las montañas de la Sierra Nevada. Involucraron múltiples encuentros con supuestos seres Sasquatch. Se involucró la ofrenda de comida y el uso de campamentos primitivos para fomentar visitas repetidas de estos seres. Un estímulo que, según todos los relatos, fue sumamente exitoso. Como mencioné, las grabaciones se realizaron a lo largo de principios y mediados de los años 70, específicamente de 1971 a 1974, algunos detalles sobre la ubicación. Los dos hombres estaban al menos a 10 millas de los caminos más cercanos, y aun esos caminos eran solo pequeños caminos madereros. No había acceso real. Estaban a gran altitud en la Sierra Nevada. Ningún farsante siquiera sabía del lugar o de su misión de capturar este audio, y aunque lo hubieran sabido, habría sido sumamente difícil para un farsante siquiera llegar a ese sitio. Las grabaciones en sí mismas tienen mucha variedad auditiva. Hay lo que parecen ser conversaciones entre un Sasquatch macho y una hembra.
Hay exhibiciones intimidatorias, ruidos que son obviamente agresivos, quizás tratando de ahuyentar a los hombres en el campamento. Hay varios aullidos de un tipo que ningún animal conocido hace en Norteamérica, y sin embargo han sido reportados por muchas otras personas que afirman haber encontrado seres parecidos a Sasquatch en el continente. Y finalmente, hay varios ejemplos de charlas muy parecidas al lenguaje, que recuerdan a una conversación humana, y sin embargo son decididamente no humanas. Ahora, antes de entrar en la prueba de que muchos de estos sonidos son en realidad un lenguaje, hablemos de cómo podemos saber que los sonidos de sierra no son falsos. Primero que nada, tenemos la autenticación de expertos. El doctor Arlen Kurland es un ingeniero eléctrico y analista de audio de la Universidad de Wyoming y pasó un año entero analizando las grabaciones. Él analizó la frecuencia, la amplitud y el ritmo de los sonidos de sierra y dijo, cito, encontramos que los sonidos fueron hechos por una criatura con un rango vocal mucho mayor que el de los humanos, no fabricados. El doctor Kurland ha explicado que ciertos elementos de los sonidos de sierra, como la longitud del tracto vocal, que es muy particular porque es mucho más larga que la longitud del tracto vocal de un humano promedio, pueden indicarnos con sorprendente precisión el tamaño y la altura de la criatura que hizo el sonido. Con eso en mente, el doctor Kurland estima, basándose en los detalles que ha analizado en los sonidos de sierra, que al menos una de las criaturas que hizo los sonidos medía entre 7 y 8 pies de altura. La reconocida firma de análisis de audio Psionic Research Incorporated, con sede en Nueva York, también analizó los sonidos de sierra. Esta firma es la que analizó las cintas de Watergate del presidente Nixon. Lo primero que buscaron fue un zumbido característico de 60 ciclos en el audio, casi imperceptible para el oído humano, pero con equipo especializado, muy perceptible. Este zumbido, si estuviera presente, habría indicado una pregrabación de estudio de los sonidos y por lo tanto habría señalado falsificación. Pero no encontraron el zumbido de 60 ciclos. Sus ingenieros de sonido también señalaron que las voces en las cintas eran, en su opinión, demasiado potentes para ser voces humanas, basándose en varios detalles específicos de la forma de onda de audio. De hecho, el presidente de Cytonic Research, E. E. Tebel, dijo, cito, las vocalizaciones ocurrieron en el momento de las grabaciones originales, fueron espontáneas y eran demasiado potentes para haber sido hechas por humanos. Y luego está Scott Nelson. Es un lingüista criptológico retirado de la Marina de los Estados Unidos con más de 30 años de experiencia en el campo del análisis lingüístico militar. Durante su servicio, Nelson fue entrenado en transcripción, traducción y análisis de idiomas extranjeros complejos, incluyendo ruso, español y persa, todos los cuales habla con fluidez. Su papel en la Marina de los Estados Unidos requería que descifrara patrones de comunicación desconocidos, a menudo encriptados. Exactamente el tipo de experiencia que querrías tener al analizar supuestas vocalizaciones no humanas que podrían incluir un lenguaje. Nelson también enseñó ruso en el prestigioso Instituto de Idiomas de Defensa, o DLI, en Monterey, California. Este es uno de los centros de entrenamiento de idiomas más rigurosos del mundo, por eso es utilizado por varios servicios de inteligencia militar. Nelson también trabajó con la Agencia de Seguridad Nacional y se enfocó en interpretar comunicaciones interceptadas, que a menudo carecían de contexto o de sistemas gramaticales claros, por lo que lo contrataron para descifrar el significado. Estas habilidades son obviamente directamente transferibles al análisis y descifrado de posible lenguaje y significado en audios como los sonidos de sierra. Cuando escuchó por primera vez los sonidos de sierra en el sitio web de Ron Morehead,
Nelson reconoció de inmediato estructuras lingüísticas. Él dice que notó sintaxis, fonemas, que es una forma elegante de decir palabras reconocibles y repetidas, y consistencia morfológica dentro de las vocalizaciones. Después de años de estudio y de ponerse en contacto con Ron Morehead para escuchar las grabaciones originales, Nelson concluyó que los sonidos representan un lenguaje complejo y estructurado, no un ruido animal aleatorio ni un engaño. Él dijo, cito, estas vocalizaciones contienen una estructura similar al lenguaje y fonemas repetibles. Esto no es un galimatías aleatorio. Otra experta que ha analizado de manera independiente los sonidos de sierra y que ha hecho una declaración a favor de su autenticidad y que por cierto no tiene ningún interés personal en decir que los sonidos de sierra son auténticos, es Nancy Logan. Ella es una experta en habla humana que dice, cito, creo que parte de la comunicación primitiva está ocurriendo en forma de un lenguaje primitivo. Sigo pensando que es un lenguaje. Reto a cualquiera a hacer esos mismos sonidos con la misma pronunciación y a esa velocidad. Cabe señalar que Nancy Logan, de nuevo, no estaba afiliada con el campamento Sierra o Sierra Sounds Venture. Ella no estaba conectada con Ron Morehead, Al Berry, Scott Nelson, ni con nadie más que haya investigado los sonidos de sierra y no tiene vínculos con ningún grupo de criptozoología. Su declaración fue hecha después de analizar de manera independiente los sonidos originales de sierra por puro interés personal. Si lees más de lo que dice, básicamente llegó a esa conclusión. Las vocalizaciones eran lo suficientemente extrañas en su pronunciación precisa y rapidez al hablar como para que fuera imposible que los humanos las imitaran con exactitud, y que probablemente sean un ejemplo de una forma desconocida de comunicación primitiva. El análisis de Nancy es particularmente interesante porque es otro raro caso en el que un experto verificado en análisis vocal humano participa, similar a Scott Nelson, quien, al igual que él, no tiene un interés directo en la hipótesis de pie grande, ha afirmado públicamente que las grabaciones de los sonidos de sierra contienen características que son inconsistentes con falsificaciones de origen humano. Los sonidos de sierra incluyen un rango vocal que excede las normas humanas. También hay evidencia clara, según todos los expertos que hemos mencionado, de la capacidad pulmonar necesaria para ciertos sonidos que sugieren una cavidad torácica masiva. Los niveles de presión sonora no son consistentes con los de un humano o un animal conocido. Muchos escépticos de mente cerrada que escuchan los sonidos de la sierra afirman que obviamente son falsos y que claramente son humanos haciendo ruidos tontos. Y vamos a examinar esas afirmaciones con mucho detalle un poco más adelante en el video, pero la respuesta corta por ahora es que muchos expertos en audio y lingüística han analizado las grabaciones durante mucho más tiempo que una simple escucha casual en Internet. Y dicen que los sonidos definitivamente no son humanos ni de ningún animal conocido. Otra razón por la que podemos saber que los sonidos de la sierra son legítimos es la confirmación del entorno. De nuevo, no había caminos ni acceso vehicular a la zona. Estaban a kilómetros de la carretera transitable más cercana. Varios testigos de los eventos que llevaron a las grabaciones también han corroborado la historia presentada por Morehead y Berry. Morehead y Berry no eran los únicos que estaban ahí en ese momento. Había al menos 3 personas más, como Warren Johnson, quien fue uno de los cazadores originales que poseía y mantenía el campamento remoto de caza de ciervos en la Sierra Nevada, donde ocurrieron las grabaciones. Él y su amigo Bill experimentaron las extrañas vocalizaciones que más tarde fueron grabadas por Morehead y Berry, y también encontraron huellas grandes que los llevaron a llamar a Morehead y Berry, y eso fue lo que llevó a que los sonidos de la sierra fueran grabados en primer lugar. Bill McDowell, junto con Warren, también estuvo presente durante varias noches de grabaciones de los sonidos de la sierra. En el libro de Ron Morehead, Voices in the Wilderness, Bill ha declarado públicamente que, además de los sonidos de la sierra, ha escuchado ruidos extraños de chasquidos afuera del refugio en el área donde ocurrieron las grabaciones, lo cual coincide mucho con la experiencia de Ron. Y finalmente está Louis Johnson. Él, Ron y Bill supuestamente escucharon esos mismos misteriosos sonidos de chasquidos que parecían entrar incluso en el área cerrada del refugio donde estaban acampando. Así que esa es una muy buena conclusión de cómo podemos saber que los sonidos de la sierra son grabaciones auténticas y sin alteraciones de una especie desconocida. Pero ¿cómo sabemos que esos sonidos incluyen un lenguaje? Bueno, primero que nada, hay estructura lingüística. El análisis de Scott Nelson incluye la observación de consistencia fonética, morfemas repetidos y reglas de sintaxis. Él dice, cito, tiene todas las características de un idioma hablado, acento, tono, morfología y gramática.
Así que lo reproduje una y otra vez y mi hermana dijo, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Le dije, hijo, aquí hay un idioma y eso no es un ser humano. Hay presencia de turnos de habla entre diferentes seres con diferentes voces, uno habla y luego otro responde. Y también hay una modulación emocional muy clara. Todas estas son características de una conversación inteligente, no ruidos aleatorios de animales, ni un farsante humano tratando de imitar su idea de pie grande. También tenemos comparaciones con el lenguaje humano. El rango de sonidos en las grabaciones de los sonidos de sierra supera cualquier dialecto humano conocido. Pero a pesar de las diferencias entre las grabaciones y los idiomas humanos conocidos, también hay muchas similitudes con los idiomas tonales y de chasquidos, similitudes en la estructura. Y finalmente, aunque hay algunas similitudes con los sonidos hechos por primates conocidos, no hay patrones que coincidan consistentemente en los sonidos comparados con los primates conocidos. Tampoco hay coincidencias consistentes con lobos, aves y otras especies norteamericanas conocidas. Así que, para recapitular, los expertos enfatizan que esto no es inglés, no es un idioma humano conocido, y los sonidos en sí mismos no son humanos. Lo que probablemente estamos tratando aquí es con un protolenguaje o uno completamente distinto, desarrollado para la comunicación salvaje y primitiva. Ahora hablemos sobre los intentos de traducir o entender el significado de los sonidos de sierra. Primero que nada, tenemos el trabajo en curso de Scott Nelson. Nelson ha identificado palabras consistentes e hipotetiza significados basados en el contexto. De hecho, él ha escrito un artículo completo y muy detallado con transcripciones fonéticas de los sonidos repetidos que ha observado durante años, y después de escuchar miles de veces los sonidos de la sierra, a veces ralentizados, a veces acelerados, a veces a velocidad normal, para extraer todo el significado posible de este audio. Definitivamente hay palabras y frases ahí, según él. Y si alguien lo sabría, sería un criptolingüista veterano de la Marina de los Estados Unidos, con 30 años de experiencia. Nelson dice que hay llamadas de advertencia, saludos. A veces se expresa frustración. Él dice, cito, puede que no sepamos lo que están diciendo, pero sabemos que están diciendo algo. Y luego está la correlación de comportamiento. Reproducir los sonidos de sierra en el campo ha provocado respuestas de Sasquatch desde el bosque, más sonidos que no son de animales o humanos conocidos. Aquí hay algo de Kraken. Estos patrones sugieren una estructura de respuesta con significado, como una conversación de llamada y respuesta. Ron Moorhead recuerda cambios en el tono emocional que se correlacionan con eventos específicos, como regalos de comida que llevan a expresiones sonoras más cálidas, o la presencia humana que provoca muestras de agresividad. Entonces, ¿qué necesitaríamos para hacer una verdadera traducción del idioma que se expresa en los sonidos de la sierra? Bueno, antes que nada, necesitaríamos más grabaciones de múltiples ubicaciones. Necesitaríamos corroboración del comportamiento y de la respuesta vocal. Necesitaríamos interacción a largo plazo con un grupo habituado y, potencialmente, el uso de inteligencia artificial con sistemas de reconocimiento de patrones fonéticos. A continuación, profundicemos en otros lenguajes como las supuestas vocalizaciones de Sasquatch. Primero que nada tenemos el Samurai Chatter. El término Samurai Chatter es una referencia al famoso segmento de los Sierra Sounds que involucra un parloteo muy rápido que en algunos aspectos recuerda al japonés. En algunos aspectos. Este mismo parloteo ha sido reportado en múltiples regiones fuera de la zona de origen de los sonidos de sierra. Estos otros reportes involucran frases y ritmos similares, según los testigos, y apuntan a sistemas de lenguaje a nivel de dialecto regional o de especie. Los relatos de los nativos americanos también describen a los Sasquatch imitando y hablando en su propio idioma. Según un anciano de la tribu Stiles, entrevistado por el periodista J. W. Burns, los Sasquatch no solo tienen su propio idioma, sino que también pueden hablar y entender lenguas humanas conocidas. Honestamente, eso es una idea un poco inquietante. Entonces, ¿qué significa todo esto para la investigación sobre pie grande en general?
Bueno, esto implica fuertemente inteligencia, antes que nada. El lenguaje implica planificación, implica estructura social, memoria y enseñanza. Si los Sasquatch hablan, eso significa que están mucho más allá de un simple eslabón perdido o un primate no descubierto. Son un grupo de personas no humanas, aunque quizás en algunos aspectos parcialmente humanas al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué los reportes de vocalizaciones que tienen las características de un lenguaje son tan raros o están tan ocultos? Bueno, evitar ser detectados podría ser una motivación principal para los Sasquatch, y eso requeriría una comunicación críptica y silenciosa, posiblemente ultrasónica o incluso por infrasonido. Esto podría explicar fácilmente por qué los investigadores rara vez escuchan estas vocalizaciones fuera de los lugares confiables. Ahora hablemos de las muchas afirmaciones escépticas que se han hecho sobre Ron Morehead, Al Berry y los sonidos de sierra. Primera afirmación, solo son disparates. Los escépticos suelen afirmar que los sonidos de sierra son solo tonterías, gruñidos aleatorios, aullidos o, la mayoría de las veces, simplemente humanos haciendo una voz extraña, de alguna manera. Pero ese argumento se desmorona bajo un análisis lingüístico. De nuevo, tenemos los análisis de personas como Scott Nelson. Él fue entrenado para descifrar lenguajes cifrados. Ese era su oficio. Y él encontró fonemas repetibles, sintaxis consistente, estructura morfológica, todos los componentes centrales de un idioma real. Él dice, cito, puedes falsificar un idioma, pero no puedes falsificar las reglas lingüísticas. Para resumir, ningún animal, farsante o ser humano de ningún tipo ha producido jamás algo que pase las pruebas lingüísticas con este nivel de rigor aplicado. Ya hemos cubierto prácticamente la segunda afirmación escéptica, que es que una persona podría haber estado fingiendo los sonidos, pero de nuevo, como ya hemos discutido, Ron Morehead y Al Berry estaban a 10 millas del camino maderero más cercano. Estaban en lo alto de las montañas, tenían que cargar su propia comida y equipo. No había camino, ni luz, ni razón para que alguien los hubiera seguido repetidamente a través de un terreno denso y lleno de osos solo para gritar en el bosque y engañarlos. De hecho, el secreto y el aislamiento eran clave para este experimento. No había senderos marcados que llevaran al lugar, según Ron Morehead, quien dijo, cito, nunca le dijimos a nadie dónde estaba el campamento, nunca marcamos un sendero, fuimos muy cuidadosos con eso. Todos los involucrados, Ron Morehead, Al Berry, Warren Johnson, Bill McDowell y Louis Johnson, mantuvieron intencionalmente la ubicación en secreto, incluso de familiares y amigos. Nadie fuera de este grupo central conocía las coordenadas exactas, ni siquiera el momento de sus viajes. Entonces, ¿qué significa todo esto para las afirmaciones de los escépticos? Bueno, cualquier teoría que sugiera que un bromista externo siguió a los hombres hasta el campamento en la montaña sin ser detectado, cargando equipo de sonido voluminoso y de alguna manera vocalizando sonidos claramente más allá de la capacidad pulmonar humana, sin saber siquiera que el grupo estaría ahí, es más que improbable. Es logística y prácticamente imposible. Así que sí, nadie que no estuviera presente en el campamento podría haber sabido realmente que estaban ahí, mucho menos tener los medios o el motivo para montar un engaño tan complejo durante varios años en lo profundo de las montañas. Otra afirmación escéptica, que ya hemos cubierto bastante, pero vale la pena mencionarla de nuevo, es que el audio pudo haber sido manipulado. Pero no olvidemos que esto fue en los años 70, mucho antes de la edición digital de audio, y los casetes originales han sido analizados varias veces. No hay señales de empalmes en la cinta, ni el característico zumbido de 60 ciclos que habría sido una clara evidencia de grabación de estudio pregrabada, y tampoco hay irregularidades de frecuencia que indiquen mezclas artificiales o superposiciones de sonido. Yo retaría a cualquier escéptico de mente abierta sobre los sonidos de sierra a hacer lo que hizo el doctor Arlen Kurland. Examínenlos con lupa durante todo un año, y luego digan que son falsos. Otra afirmación escéptica común es que Barry y Morehead se hicieron ricos con sus grabaciones. Claramente, montaron este elaborado engaño de audio para hacerse famosos y ganar dinero, pero la verdad es que eso no es cierto, no hicieron nada de eso. Las grabaciones ni siquiera se publicaron durante décadas después de los hechos. Morehead y Berry no estaban buscando fama, claramente, simplemente estaban buscando respuestas. Así que si esto fue un engaño motivado por la avaricia de ganar dinero, fue el peor plan de monetización de la historia, pero si fue real, su comportamiento tiene sentido. Documentar primero, publicar con cautela después, una vez que los expertos hayan corroborado la autenticidad. En resumen,
Todos los expertos en audio y lingüística que se han tomado el tiempo y el esfuerzo de examinar los sonidos de sierra de manera detallada han llegado a la misma conclusión. No son humanos, no son animales, hay un lenguaje ahí. Si te encuentras negándote a cambiar tu opinión de que estas grabaciones son falsas, pregúntate, ¿realmente crees que estás mejor calificado para hacer esa determinación que la variedad de expertos que hemos mencionado aquí? Y si es así, ¿por qué? Especialmente considerando el hecho de que los profesionales que he mencionado aquí, quienes han hecho declaraciones apoyando la autenticidad de los sonidos de la sierra, no tienen nada que ganar al decirlo, y de hecho mucho que perder, tanto profesional como personalmente. Si no es obvio hasta ahora, no le hace ningún favor a tu carrera, sin importar el campo en el que estés, decir públicamente que no solo los Sasquatch son reales, sino que tienes pruebas de ello. Ahora bien, dicho todo esto, puedo citar a expertos en audio y lingüística hasta cansarme. Pero al final de cuentas, si alguien no quiere creer que los sonidos de la sierra son auténticos, todos los hechos del mundo no lo van a convencer de que lo son. Aún así, dirán que esto es solo un humano y que ellos mismos podrían imitar esos sonidos fácilmente, sin importar lo que digan los expertos. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones en todo esto? Bueno, esta es una nueva frontera en la criptolingüística. Los sonidos de sierra, según varios expertos que los han analizado a fondo y con gran detalle, no son falsos. Contienen un idioma real y reconocible. Scott Nelson dijo, y cito, «Esto no es cuestión de creer, es cuestión de escuchar con la mente abierta». Lo que yo concluyo de todo esto es que si los Sasquatch tienen un idioma, eso significa que tienen una cultura. Y si tienen una cultura, tienen una historia que vale la pena escuchar, me parece. Así que creo que deberíamos mantener la mente abierta sobre esa historia e intentar descubrir cuál es. Es algo bastante fascinante, ¿no? Cuando juntas todo esto, parece un caso bastante sólido de que Pie Grande no solo existe, sino que tiene un idioma reconocible con palabras y frases repetidas, emoción y significado complejo. Entonces, ¿por qué crees que la mayoría de la gente está tan empeñada en no creer esto? Creo que les gusta cubrir sus objeciones con una apariencia de lógica, pero por supuesto eso se desvanece fácilmente ante los hechos reales. En última instancia, creo que el tipo de escepticismo duro que ves alrededor de los sonidos de la sierra y otras grabaciones proviene de un lugar de miedo. Miedo de que tal vez los humanos no sean los únicos homínidos bípedos e inteligentes que andan por la tierra. Y eso hace que mucha gente sienta que tiene que empezar de nuevo en su visión del mundo en cuanto a quiénes somos en esta tierra y dónde encajamos en la red de especies en general. De todos modos, cuéntame qué opinas sobre la idea de un idioma Sasquatch y la evidencia que presenté aquí en los comentarios de abajo. Me encantaría escucharlas. Si te gustó el video, por favor dale like, compártelo con tu familia y amigos y suscríbete a Cabaña en el Bosque. Si quieres darme un apoyo extra, dejaré un enlace a mi página de Buy Me a Coffee en la descripción. O puedes unirte como miembro del canal Cabaña en el Bosque o incluso comprar mi mercancía exclusiva de Cabaña en el Bosque. Todas estas cosas me ayudan a seguir haciendo videos como este. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.